¿Qué tipos de competencias se establecen en el bachillerato? Ya que todas las demandas que se presentan en el entorno no necesariamente desarrollan un mismo tipo de competencia. Por el contrario, todos los seres humanos desplegamos variadas competencias para enfrentarnos. En ese sentido, tenemos dos tipos de competencias que se han establecido en el marco curricular común. Unas primeras llamadas competencias genéricas, que son competencias generales, las que se debe de desarrollar a nivel de todo el bachillerato. Todas las materias, desde matemáticas, ciencias, historia, literatura, todas tienen que desarrollar este tipo de competencias en sus estudiantes. Son las que debe de tener todo egresado del bachillerato para ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen elemento en la sociedad. Existen también otras competencias que son las competencias disciplinares. Son aquellas que se deben de desarrollar en cada área de conocimiento, en las ciencias exactas, en el lenguaje, en el pensamiento matemático y en las ciencias sociales. Es decir, en cada materia se establecen, se deben de retomar para poder desarrollarlas en el salón de clase. ¿Cómo se va a elaborar una competencia? Si bien son capacidades que emergen de esta respuesta que hacemos frente a las demandas del entorno, ¿cómo se hacen pedagógicamente hablando? ¿Cómo se establecen como metas terminales? Básicamente porque nos hacemos una pregunta inicial. ¿Qué es lo que debe de saber hacer aquel egresado del bachillerato? En ciencias, en matemáticas, en historia, o bien generalmente como una persona que ha egresado ya de todo un proceso educativo. Una vez que hemos contestado esto y definimos ciertas capacidades, utilizamos una fórmula o una estructura gramatical muy básica que consiste en definir el verbo, el objeto directo y la condición. Un verbo que siempre va a ser en tercera persona, presente y singular. Tercera persona, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es que sea el sujeto, el estudiante, el que la realice, el que la lleva a cabo dentro del salón y también a largo plazo. ¿Por qué? Porque las competencias se desarrollan desde el momento que la persona las ejecuta y las hace, y continúan en un proceso de perfeccionamiento a lo largo de la vida. Les pongo, por ejemplo, una que tenemos aquí. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. Esa es una respuesta a una demanda. Si el sujeto necesita comunicarse y si necesita hablar, lo que va a hacer es escuchar primero, interpretar y emitir mensajes pertinentes en los diferentes contextos en los que se mueve. Como se observa, no hay sujeto, porque el sujeto siempre es el estudiante. Ya no vamos a pensar en lo que tenemos que hacer los docentes, sino en lo que tiene que hacer el estudiante en el salón de clase. Así vemos entonces que el verbo va a ser escucha, interprete y emite, el objeto, el mensaje pertinente, pero la condición es que a donde tú pongas al muchacho, va a utilizar diferentes medios, códigos y herramientas apropiadas para comunicarse en el medio ambiente. En este sentido, una competencia va a definir lo que se espera que el estudiante realice al final como egresado del bachillerato, pero también lo que debe de hacer en el salón. O sea, esto implica que en el salón vamos a poner una serie de situaciones que le permitan al estudiante escuchar, interpretar y emitir los mensajes. Así tenemos que la competencia tiene siempre un juego dual. Mientras se define como meta terminal, también define el proceso, lo que vamos a hacer dentro del salón. En el marco curricular común nos enfrentamos también con unos ciertos atributos, es decir, se define la competencia, sobre todo las genéricas, y nos encontramos que cada una de ellas tiene ciertos atributos, o sea, ciertas características que definen a aquella persona que ya ha obtenido la competencia. Los atributos van a ser las características que debe desarrollar la persona. Por ejemplo, en la competencia escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas, nos encontramos con dos atributos y algunos otros más. Identifica las ideas clave en un texto discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas y se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. Como se observan, son sus competencias, a su vez son pequeñas competencias que el estudiante tiene que trabajar y tiene que desarrollar y se pueden trabajar en el salón de clase de manera separada, es decir, a la hora de que yo estoy trabajando con los alumnos puedo escoger uno de los atributos simplemente o toda la competencia.